Mira, veis, así vais aprendiendo. Espera, no, que me pongo ahí. Tú ahí, Sí. me pongo yo acá. ¿Veis? Esta es la página a la que entráis y lo más sencillo es que siempre entréis a través del banner este del campus, ¿vale? En lugar de iros a Google y poner UPSAM Campus Virtual y demás, lo mejor es entrar directamente en la página de la universidad y pinchar en Campus. Y os va a salir siempre esto. Nombre de usuario y contraseña. Eso es lo que os voy a mandar yo el lunes. ¿Te sabes el tuyo? Ángel.galindo. La protección de datos En el mío impide decir estas cosas en público. Hala, mete la Y contraseña. ahora, pues no me lo sé de fijo, ¿eh? A ver, sí. Creo que es esto, ¿eh? A ver si es. Porque hay veces que me lo rechaza. No es. Pues, tío, Si no entramos con la mía, no Vamos a pasa ver. nada. Sí que el papelito que os voy a mandar A ver, con ahí. vuestros datos, guardadlo, Sí, porque... sí, la K. Pero tampoco para... Guardadlo. Bueno, pues entramos con la mía. Con la ya mía la dejamos entra. ahí. Guardadlo Claro, como está en el porque, ordenador. porque esos datos son vuestros. Uy, ahora. Te pasa igual. Es igual, ¿sabes? Y te va a enviar el correo electrónico, ¿no? ¿De verdad que no te lo sabes? ¿No te lo sabes? Si traigo mi ordenador, sí, porque sale enseguida. Sí, Yo le claro. meto en mi ordenador y sale. No, es que yo tengo ¿Cómo no tantas sale el que yo mío? la tengo por defecto. Es que yo ya lo mío es Ahí como la muy vamos a fuerte. ver. Mete el pincho este. Ya. Vale, entonces aquí salen todas, te metes en la tuya. A ver, espera. Oye, es que te conviene tomar conciencia de estas cosas. Seremos seguramente 27. En estos momentos hay 23 alumnos en Argentina. Acaban de terminar 22 alumnos en México. Y del año pasado debe haber unos 23 también. O sea, que es bueno que tomemos conciencia de la realidad, ¿no? Es decir, que a la vez. sepamos que esto no es una cosa marginal. Entre unas cosas y otras a la vez estamos siguiendo en torno a 100. Pues que es mucho, ¿eh? Principios. Bueno, ¿Qué es esto, lo tuyo? lo de teológico será de Pepe Puyol, ¿no? Te abro la guía de estudio y ya te quedas Es aquí. que en algunos lugares doy yo las dos. Espero que no se me borre. Aquí La no. cosa está distribuida. Por eso a veces... Pero de todas maneras voy a empezar con lo anterior, con lo de Pepe Puyol. Rector, A cámbiate ver. de silla, por favor. Ay, madre mía. Jesús, ¿ya? Anda, como haya estado grabando... ¿Ah, sí? Bien, Bueno, luego sí, lo sí. corta. Sí, bien, bueno, vamos a... Sí, la más espontánea. También grabamos en directo la elección del Papa con los comentarios propios de cada uno. A ver, vamos a ver cómo está aquí. Que luego esto se corta. Empezamos. Bien. Buenos días. Quiero presentaros en primer lugar al profesor que va a impartiros la asignatura 2.2, que es la de Principios y Valores dentro del módulo 2, junto con Fundamentos Teológicos. El profesor Ángel Galindo da la casualidad, no, es la coincidencia que en este caso no es solo profesor del máster que se imparte como titulación de la Universidad Pontificia de Salamanca, sino que además es el rector de la universidad. O sea que es un lujo tener a un rector dando clase en un máster. Ángel Galindo lleva dando clase en el máster pues prácticamente los 20 años que ha tenido, que dura ya este máster, de manera prácticamente ininterrumpida. Solo hubo un año en el que no hubo docencia. Creo que fue en el año 93-94 o 94-95, no recuerdo ahora, pero en cualquier caso estamos este año en la 20ª edición, o sea que es un honor para todos, ¿no? Y para alguien que para como mí, tú y para mí. lleva tantos años dando clase aquí,
en este máster, pues mucho más, ¿no? Bueno, como os decía, él va a impartiros la asignatura 2.2, Principios y Valores, forma parte de ese módulo segundo de Fundamentos Teológicos y lo que es Naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Teresa, y a todos los oyentes y los que nos ven, y a todos vosotros que estáis aquí presentes. Bien, como ha dicho Teresa, la asignatura es Principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Para entender, ya os voy a presentar en 3 bloques. Uno, en primer lugar, el horizonte donde hay que situar el tema de los principios dentro de la teología y de la antropología. Voy a ser muy breve. En segundo lugar, me voy a referir ya a lo que tenéis en la pantalla y tenéis en las fichas y podéis y contenido al que podéis adquirir en la plataforma, podéis acceder en la plataforma. Y luego, al final, voy a terminar con un aspecto metodológico, actualizando, explicando brevemente cuál va a ser el proceso de seguimiento en el contacto que debemos de tener a través de la plataforma o del correo electrónico. Entonces, en cuanto a lo primero, en los principios de la doctrina social de la Iglesia, desde la época, a partir del concilio, se va situando poco a poco en el campo de la teología. Será Juan Pablo II quien, en la encíclica Solicitud de Reis Socialis, nos dirá que la doctrina social de la Iglesia es una parte de la teología y, en concreto, de la teología moral. Pero hasta el concilio, la doctrina social de la Iglesia se explicaba, al menos en el ámbito de los seminarios y de las universidades, se explicaba en relación, en conexión con la sociología, porque tiene una gran carga sociológica y, sobre todo, porque el destinatario, que es el ser humano, es tratado y es visto desde la teología, es visto en su contexto social. Es un contexto, por tanto, bien político, bien económico, bien cultural. Y esa era la razón por la que desde León XIII el tema o la cuestión de la doctrina social de la Iglesia durante varias décadas se ha estudiado en relación con la sociología, incluso lo explicaba algún sociólogo. Pero desde el concilio, repito, se explica desde el ámbito de la teología. Y, por tanto, para entender lo que es el horizonte y el trasfondo de la doctrina social de la Iglesia hay que entenderlo desde algunos aspectos teológicos y antropológicos. El tema de la teología, como sabéis, lo que es la ciencia teológica, tiene como 3 núcleos fundamentales: la fundamentación bíblica, la fundamentación dogmática, o llamada teología fundamental, y la fundamentación práctica. La doctrina social de la Iglesia va a tener también una fundamentación bíblica. Lo podéis ver, y podría ser uno de los trabajos bonitos a realizar por alguno de ustedes, el que tomaran o vieran cuál es la influencia, o mejor dicho, la inspiración que han tenido los papas en la Sagrada Escritura desde León XIII hasta ahora. Bien, la parte de la teología dogmática también aparece en la doctrina social de la Iglesia. Especialmente aparece la dimensión trinitaria y eclesiológica y algunos aspectos de la cristología. Y todo ello visto en el ámbito de la eclesiología. Es decir, las asignaturas o los temas más importantes de la dogmática, aparte de lo que tiene relación con la antropología, es de Trinitate, Trinidad, Cristología, Eclesiología, fundamentalmente, y Cristología, si no lo he dicho. Eso lo van a poder, se lo explica Pepe Bullón, pero lo pueden ver ustedes en el libro que nos va a servir de base y de guía, que es el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. En el compendio, el capítulo primero y el segundo son fundamentalmente teológicos, primero y segundo. En el primero hay una gran carga trinitaria, a mí me encanta. Hay obras relacionadas sobre la dimensión social de la Trinidad. Un argentino, habéis dicho que había algún argentino, pues los argentinos que me escuchan, hay autores, me parece que si me lo pronuncio bien, Camblón, que tiene una obra dedicada precisamente a la dimensión social de la Trinidad. Y hay aspectos en la doctrina social de la Iglesia que encontrarán ustedes que tiene ese fundamento. Y el capítulo segundo es más bien eclesiológico, la misión de la Iglesia. Y en los dos van a encontrar la dimensión neumatológica, el Espíritu Santo, no está muy presente, pero alguna vez aparece, y sobre todo la dimensión cristológica. La otra parte es la dimensión práctica, lo que llamamos la teología práctica, que es, alguien la llama también teología pastoral. Y ahí es donde de una manera más significativa se engarza o se sitúa la doctrina social de la Iglesia.
La pastoral, la teología pastoral, tiene un campo que es el de la espiritualidad, otro que es la moral, en un sentido amplio, y otro que es la pastoral propiamente tal. Esas son las tres partes de la teología. Repito, la doctrina social de la Iglesia lo van a encontrar ustedes más en relación con la teología práctica y pastoral, pero con su fundamento teológico, como he dicho antes, tanto bíblico como la teología fundamental. Bien, después hay otras ciencias que ayudan a la teología, como es el derecho, como puede ser la sociología, puede ser incluso la medicina en el campo de la moral, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, ustedes van a tener una asignatura que es la de la teología. Pueden encontrarlo en los 2 capítulos primeros de la primera parte del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Después, si queda tiempo, haré alguna referencia al uso del compendio, por si alguno no lo ha utilizado o no está habituado a utilizarlo. Y la asignatura nuestra, la de Principio de la Doctrina Social de la Iglesia, se va a situar fundamentalmente en el capítulo 3 y el capítulo 4 del compendio. Estos 4 capítulos, los 2 primeros y estos 2, pertenecen a la primera parte. Después hay una segunda parte que tiene temas específicos que ya he visto por la presentación que han hecho ustedes antes, que tiene relación con alguno de vuestros oficios, como es el mundo de la familia, el trabajo humano, la comunidad política, la vida económica, la comunidad internacional, la ecología, la paz, etcétera. Tendrán ustedes otros profesores que les van a orientar desde ahí. Por tanto, mi asignatura, Principio de la Doctrina Social de la Iglesia, el capítulo 3 y capítulo 4. Horizonte, la teología pastoral. Fundamentación, eminentemente antropológica y teológica en las dimensiones bíblicas, trinitaria, cristológica y eclesiológica. El capítulo 3 señala 2 dimensiones importantes de la antropología. Una de esas dimensiones, antes de que apareciera el concilio, recoge uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia y ahora está situado en el compendio, está situado como uno de los fundamentos. Me estoy refiriendo a los derechos humanos. Es decir, la antropología está estudiada, la doctrina social de la Iglesia, a través del compendio, en la fundamentación en lo que es la persona humana y sus múltiples dimensiones, la persona humana como fundamentación de todos los principios que vamos a señalar ahora y de toda la acción social. Todo aquello que en antropología teológica se habla de la dignidad de la persona humana. Sin ese principio y esa fundamentación antropológica difícilmente comprenderemos la doctrina social de la Iglesia. Además es lo que nos diferencia de muchas ideologías o propuestas sociales. Por ejemplo, las ideologías del siglo XIX, tanto la ideología marxista como la ideología liberal, se basa en la consideración del hombre como individuo. La doctrina social de la Iglesia se basa en la consideración del hombre como persona. Y persona que es digna, con 2 fundamentos. La dignidad de la persona se basa, primero, en que es imagen de Dios, fundamentación teológica, pero se basa también en algo que es común a todo pensar, que es el único ser que es capaz de pensar libremente y en conciencia, que es libre y tiene capacidad de pensar y capacidad por sí solo de construir el futuro. Es libre y es capaz de pensar. Bien, en ese contexto de la dignidad de la persona humana nos encontraremos con el capítulo de los derechos humanos, que es considerado también como un principio de la doctrina social de la Iglesia, aunque, repito, en el compendio está presentado más en relación con la persona humana. El capítulo 4 trata de los principios propiamente tales. Y ya el orden de los mismos es significativo. El primero es el principio del bien común. Y desde el principio del bien común van a entenderse el resto. Solamente los voy a citar porque después en el texto que tienen en la plataforma van a ver una explicación mayor y tampoco es necesario repetir. Y solamente tenemos 1 hora en la presentación. Tenemos el principio del bien común, el destino universal de los bienes, el principio de subsidiariedad, el principio de participación, la sociedad participativa, de que tanto le gusta hablar a Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, y el principio de solidaridad. Y unido a estos principios, veis que son 5,
más el de los derechos humanos 6, principio de bien común, destino universal de los bienes, principio de subsidiariedad, que tiene una gran relación con los otros dos que siguen, el de participación y el de solidaridad, y termina ese capítulo con los valores de la doctrina social de la Iglesia, que son propiamente 4. El de la verdad, la libertad y la justicia, y a él se añade como culmen el de la caridad, que tanto en moral como en teología, pero sobre todo en moral, en teología práctica, se estudia como con el término caridad política, que León XIII lo llamaba caridad social, pero posteriormente los papas, sobre todo a partir de Pablo VI, se van a llamar caridad política fundamentalmente. Política con su concepto más genuino, que es el de la vida social. El hombre como un politicón, un ser político. Bien, este por tanto sería o es el marco donde se sitúa en los principios de la doctrina social de la Iglesia. Si se han dado cuenta ustedes, son principios eminentemente antropológicos, pero que en la doctrina social de la Iglesia no se entienden sin la teología. Por ejemplo, el bien común, Tomás de Aquino lo identifica con Dios, el bien supremo, el bonum supremo. El destino universal de los bienes, el concepto de destino no se entenderá del destino universal de los bienes si no tenemos una concepción clara de lo que es la creación y cómo las cosas se han creado para todos. Y además visto al hombre en ese concepto de igualdad. Hizo Dios al hombre, Adán, macho y hembra les creó, varón y varona los hizo. Además en un término de igualdad. Bien, es una dimensión teológica que lo dejo para el profesor de teología, Pero lo que les quiero recordar es que el destino universal de los bienes, ese principio, no solamente se entiende desde el ámbito antropológico, sino también tiene una fundamentación teológica. Podemos decir lo mismo sobre el de subsidiariedad, el de la participación, el sentido de social, de igualdad social del ser humano, el principio de solidaridad. El principio de solidaridad sí que quiero que entiendan, aunque lo van a ver también en la plataforma, que el concepto teológico que hay y antropológico que hay detrás del concepto de solidaridad es el de fraternidad, que se introduce desde el ámbito liberal y socialdemócrata en los años 70 aproximadamente para eliminar el concepto teológico que subyace a la palabra fraternidad, porque hablar de que somos fraternos quiere decir que hay un Padre y por tanto hay un trasfondo teológico, detrás está Dios. Y entonces los socialdemócratas y los liberales van a hacer desaparecer el término solidaridad y tendrá que venir la astucia de Juan Pablo II en solicitud de redes sociales para, en vez de enfrentarse a esa propuesta, tomar el concepto y cargarle o llenarle otra vez de teología al concepto de solidaridad. Pero de todas maneras en la vida social ustedes se encontrarán con un concepto técnico de solidaridad y un concepto antropológico de solidaridad. Concepto técnico, aquel que ayuda al otro no gratuitamente sino a cambio de algo. Regalamos armas a un país del centro de África, los españoles, a cambio de que nos compren. Pero ese regalo de armas entra dentro del 0,7 que nos manda Europa. Estoy refiriendo a los españoles. Luego es un concepto técnico de solidaridad. Incluso nos dicen que somos buenos porque hemos regalado armas, se aparece dentro del 0,7 que tiene que la obligación de dar. Sin embargo, el concepto de solidaridad desde el punto de vista teológico hay que entenderle y de la doctrina social de la Iglesia desde el ámbito de la fraternidad. Bien, y posteriormente los conceptos son eminentemente filosóficos, antropológicos y teológicos. La verdad, el verum, la libertad como un concepto teológico para la libertad o libertó Cristo, todo lo que se subyace ahí, y el término de justicia. ¿Quién es el justo? Dios. Dios no nos dice que es la justicia, sino que Él se manifiesta como el justo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que Él ha hecho conmigo. Ese es el concepto de justicia. Y después el término de la caridad, que ya intuyen ustedes cómo es un valor eminentemente teológico, aunque sea a la vez un valor antropológico, es decir, el amor
es una virtud de todo ser humano, no es necesario ser creyente para amar. Pero desde el ámbito teológico, teológico cristiano, entendemos que Dios es amor, al menos cristiano. Bien, hasta aquí, por tanto, la presentación global de la materia de la asignatura. ¿Hasta qué la tenemos? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver, para situarse en primer lugar, y después vamos viendo la cuestión de la aplicación. Bueno, no vamos a leer todo lo que aparece. La asignatura de principios y valores, como veis ahí, vais a encontraros con referencias a los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Está dicho. El segundo párrafo, una de las aportaciones más importantes de los papas ha sido la recuperación de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en los últimos tiempos. La doctrina social de la Iglesia desde ese ámbito teológico. Y además tiene una dimensión, como dice ahí citando a Juan Pablo II, tiene una dimensión eminentemente social, que cuenta con los grupos comprometidos de la vida social. Por ahí lo diré en algún sitio. Las iniciales, esas últimas que veis en el segundo párrafo, es compendio de la doctrina social de la Iglesia, que ya digo de antemano, porque no me va a dar tiempo a explicar el contenido, tiene el compendio 200 páginas de índices, que les puede servir a ustedes para trabajar como un utensilio de trabajo muy bueno. A ustedes les interesa, por ejemplo, el concepto de justicia, acuden al índice, ven el concepto de justicia, bueno, de explotación, que veo aquí, o la familia, explotación, y van apareciendo subtítulos y con un número. El numerito os lleva al contenido primero. Y en ese contenido primero hablará de ese término de explotación y a la vez os llevará, sobre todo a partir de las notas y de las citas dentro de la página, a la encíclica concreta que trata de ese tema. Por tanto, a usted le interesa el tema, por ejemplo, eso de explotación o de economía, van al índice, que son 200 páginas, de cada tema pues puede variar, 1 o 2 columnas, ahí van a encontrar un numerito, acuden al principio sobre el número que trata de ese tema, ven el contenido, lo leen para ver cuál es el contenido doctrinal y desde ahí pueden, por la cita a pie de página y por citas en el centro, en el cuerpo del libro, acudir a la doctrina social de la Iglesia para ver en qué momento y en qué lugar los papas han dicho eso. Por tanto, para trabajar la doctrina social de la Iglesia, esto es muy útil, pero también tenéis que acompañaros de la literalidad de la doctrina social de la Iglesia, de las encíclicas, de los 12 grandes mensajes. Con eso es casi suficiente para preparar bien la asignatura. Bien, por eso el CDSI que ven ahí es el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Bien, como sigo diciendo, nuestro trabajo tiene como objeto, el tercer párrafo, objetivo, analizar o descubrir y analizar aquellas respuestas doctrinales, teológicas y antropológicas que los pastores de la Iglesia han ido dando a cuestiones sociales de cada momento, desde el origen del cristianismo y después del nacimiento de la doctrina social de la Iglesia. Aprovecho para decirles que la doctrina social de la Iglesia ha existido siempre, en los 21 siglos o 20 siglos de existencia del cristianismo, pero de una forma estructurada, como método de análisis de la realidad y dar respuesta a la realidad desde la teología, existe desde la época de León XIII, o unos años antes, porque León XIII, cuando escribe Rerum Novarum, la escribe con una experiencia de la comunidad cristiana en el ámbito social. Por eso digo en ese párrafo que trata de ver el fundamento antropológico y teológico que existe en las enseñanzas de los pastores sobre este tema desde la época del cristianismo. Considero que el material de estudio es muy amplio, es bastante amplio y rico, sobre todo en cuanto que junto a los fundamentos teológicos nos puede ayudar a situar las cuestiones sociales que a nosotros nos interesan de orden práctico, qué es lo que tengo que hacer en economía, qué consejos tengo que dar en cultura, en educación, en familia, etc. El texto y la bibliografía que vais a tener ahí están redactados como material de estudio y cada apartado está dividido en temas muy concretos, como vais a ver. Bien, primero tenéis esta bibliografía muy general,
el Concilio Vaticano II, las grandes encíclicas, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Instrucción, Libertad Cristiana y Liberación, que se escribe en el 86, desde la Congregación de la Fe, dirigida en aquella época por Ratzinger. Después el Consejo Pontificio de Justicia y Paz es el que escribe el compendio de doctrina, es el autor del compendio de doctrina social de la Iglesia, estando el Papa Juan Pablo II, pero en los últimos años de su vida. Se puede decir que está elaborado por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y ahí tenemos a una testigo de ello, pero el factotum, el que tiene la idea detrás de hacer todo esto es Ratzinger o después Benedicto XVI. Pero los forjadores de la misma es Justicia y Paz fundamentalmente, Coronu también. Este texto que veis a continuación, Congregación por la Educación Católica, Orientaciones para el Estudio y la Enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, es también muy bueno, desde el año 89. Lo encuentran los que tengan Eclesia, lo pueden encontrar en diciembre de la... Yo creo que me he confundido, porque es del 88. De diciembre del 88, si mal no recuerdo. Sí, casi seguro que es de diciembre del 88, aunque esté citado en el 89. Y lo encontrarán en la revista Eclesia, en 2 números de revista seguidos en diciembre. De todas las maneras, si kikláis en el ordenador, seguramente que lo encontráis, el texto completo. Después, ahí tienen ustedes el esquema de los principios fundamentales, como ya les he dicho anteriormente. Dignidad de la persona humana, derechos humanos, etc. Y el foro de debate, ¿qué consiste? Muy brevemente, o ya se lo ha explicado Pepe antes. ¿Sí? ¿Lo habéis visto ya? Brevemente. Muy brevemente. Bueno, ahí yo les presento 2 cuestiones. Lo que más interesa es que cuando tenga la plataforma abierta, ustedes van a entrar ahí, van a tener en cuenta estas 2 preguntas y van a responder lo que se les ocurra o piensen del trabajo que están realizando. Y ahí entramos todos y podemos comentar lo que el compañero ha dicho. Y yo de vez en cuando como profesor también entraré y aclararé alguna de las cuestiones o incluso lanzaré preguntas o interrogantes para que ustedes sigan pensando. Las 2 cuestiones importantes que planteo para el foro de debate, como ven, son esas. Ver el lugar que estos principios y valores ocupan en el estudio de la antropología y teología filosófica, tener presente la parte primera de la doctrina social de la Iglesia. Y ver de qué manera esos principios y valores están presentes en la legislación de tu país o en cuestiones como la economía y la política. Es decir, se trata de ver cómo esos principios, tal como aparecen en el compendio de doctrina social de la Iglesia, en las 10-15 páginas que aparecen aquí, hay elementos teológicos. Se trataría de ir leyéndolo y ver los elementos teológicos. Y en segundo lugar, tomar o agarrar alguna constitución de vuestros países o algún documento o estatutos de vuestras empresas y ver de qué manera estos principios y valores están presentes también en esa legislación. Sería un poco como el trasfondo del debate. Y a partir de ahí os van a surgir cuestiones prácticas. Eso ya lo veréis, que puede ser muy interesante, normalmente interesante, porque si no, entraré yo en el debate para animaros un poco. Y aquí vendrían los 3 tipos de trabajo, las actividades que ustedes harían de mi asignatura. 3 tipos de trabajo. Primero, bien, para evaluar el proceso de aprendizaje se proponen diversas actividades de aplicación. El alumno puede elegir entre 3 actividades diferentes. No es necesario que se informe previamente al profesor de cuál de las 3 vais a elegir. Es decir, elegir una de las 3. No es necesario que elijáis las 3. La primera, el significado de estos términos en el magisterio de la Iglesia. Elegir un principio o un valor y descubre su presencia en todas las encíclicas sociales. Hay un trabajo sencillo que consiste en tomar las encíclicas, ir leyendo y decir, bueno, yo voy a descubrir el principio de subsidiariedad. E ir subrayando en aquellos lugares donde aparece el principio de subsidiariedad. Es una cosa muy sencilla. Lo que sucede es que si quiero profundizar tengo que ver el contexto en que aparece el principio de subsidiariedad en esas encíclicas. ¿Cuál es la ventaja pero al mismo tiempo inconveniente? Tiene una ventaja y es que te lees todas las encíclicas a partir de un principio y es muy bonito y muy interesante.
porque si lo leéis 2 veces las encíclicas, teniendo en cuenta el mismo principio, os van a surgir cuestiones distintas o complementarias la primera vez, la segunda vez respecto a la primera. ¿Cuál es la desventaja? Porque tenéis que leer todo y necesita tiempo, ¿eh? Eso se entiende, ¿no? Eso es práctico y a través de ellos, de ese primer trabajo, yo les aseguro que ustedes van a conocer al menos un principio. Pero con eso me bastaría más. Me bastaría para la asignatura, porque sé que eso les ha ayudado a ustedes a conocer, tener una visión global de toda la asignatura. La otra es parecido, descubre todos los principios en una de las encíclicas. Si antes era uno solo, ahora toman ustedes solicitud de redes sociales, centésimos annus, tienen en cuenta los 6 principios y valores y van viendo dónde aparecen solamente en una encíclica. Leen menos, pero tienen que tener en cuenta todos los principios. Tiene también la ventaja de que van a captar la universalidad de los principios, pero en una encíclica solo. Las encíclicas no son tan grandes. Aprovecho también, si no se lo ha dicho Pepe Bullón, para decirles que si quieren tener desde el principio del máster una visión global de todas las encíclicas, no me paga, no tengo ningún interés en la BAC, pero la BAC minor, es decir, donde están los grandes mensajes, suele tener 2 páginas al comienzo de cada encíclica que hace un reasunto, un resumen muy interesante del tema. En total, si son 12 grandes encíclicas, pues son 30 páginas y adquirirían una visión global. Eso como metodología para que ahora al comienzo, sobre todo del máster, tengan una visión global. Bien, seguimos con el tema. Y lo tercero es, ven ahí que hay muchos conceptos. Se pueden añadir más. Entonces, de lo que se trata, el hombre como ser histórico, la realidad, la acción, la reflexión, la democracia, testigo, paz, dignidad de la persona humana, solidaridad, se vuelven a repetir los principios. Y la cuestión entonces de trabajar sería esta tercera. Significado de estos términos en algunas de las obras, no van a ver todas, en algunas de las obras hay documentos citados anteriormente. Es decir, estas. En esas obras citadas, el Concilio Vaticano II, las grandes encíclicas, sería un trabajo mucho más denso que el anterior, que los 2 anteriores. Siempre y cuando elijan ustedes, qué sé yo, Concilio Vaticano II o las grandes encíclicas, pues son todas. Pero si eligen, por ejemplo, el compendio, el último, orientaciones para el estudio y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, ahí es más breve. Pero si eligen solamente eso, que es más breve, quizá sea menos rico. Pueden analizar más conceptos de los que hay aquí. La ventaja que puede tener, que se salen de las encíclicas para ver conceptos que a ustedes les puede interesar. Se salen de la literalidad de las encíclicas. Y son muchos conceptos, pueden añadir más. No es necesario que vean todos los conceptos. Sería mucho. Pero descubre todos los precios. No está al final. A ver cómo lo he redactado. Significado de esos términos en las obras, en alguna de las obras o documentos citados anteriormente. Bien, después hay un test de autocontrol, me parece que ahí no está la solución, etc. Ahí encontrarán en esos tests que hay una verdadera y las demás falsas. Me parece que hay 2 o 3 lugares donde hay 2 verdaderas. Entonces, ustedes lo leen, me fijo en la tercera, por ejemplo, sobre el bien común. ¿De dónde se derivan las exigencias del bien común? Se derivan de las condiciones sociales de cada época, en cuanto están vinculadas a la promoción integral de la persona, se derivan de la programación social que el Estado propone a la sociedad, se derivan de la decisión de los parlamentos, son los ciudadanos quienes determinan el contenido del bien común. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cómo lo descubren eso? Bueno, pues después de leer los principios, pues más o menos van a encontrar la respuesta. Bueno, van a encontrar la respuesta ahí, seguramente. Pueden hacer una prueba primero, a ver cuál sería la verdadera, pero yo les aconsejo que primero lo lean esto y después hagan la prueba, antes de contestarla. Lo que he hecho ahí, las cuestiones son recoger los principios, ¿lo ven? Principios de subsidiariedad, solidaridad, participación, luego los conceptos, la verdad, etcétera. Bueno, a ver si ya está todo.
más o menos la cuestión general, me parece. Y ahora se va a pasar el tiempo a mí rápidamente. Vamos a ver algo de la metodología y por lo menos los contactos que podamos tener. Repito, la bibliografía está ahí, aunque van a ver en la plataforma, van a ver más, porque a partir de aquí está el contenido que también van a encontrar, que son aproximadamente unas 30 páginas. 30 páginas de contenido a este nivel, que es bastante. Normalmente lo que voy haciendo es explicar cada uno de los principios de una forma más amplia. Y lo comparo con algunas dimensiones antropológicas que señalé anteriormente. Bien, de todas maneras, mi correo, aunque podáis estar en la plataforma, es agalindoga, pueden copiarlo, A de Ángel, Galindo el apellido, y Gea de García, agalindoga, @upsa.es. agalindoga, @utsa, no utsan, sino utsa, UPSA, Universidad Pontificia de Salamanca. UTSAN es Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid. UTSA solo Universidad Pontificia de Salamanca.es. Mi teléfono, prefiero que me llamen a casa por la noche quiere decir de 9 a 11. A partir de las 11 no, porque ya estoy planchando la oreja. Pero ahí hay 2 horas en el que, y si no estoy, pues me ponen el recado, me ponen en el buzón de voz y ya les respondo. Es 923 21 10 04. 21 10 04. Prefiero no darles el móvil porque como me llaman tanto y esas cosas, y muchas veces estoy fuera de casa, luego me armo un lío. El camino mejor, sobre todo hoy, antes de hablarlo. Pero hoy prefiero que no, porque es que me voy a volver loco. Pero el método principal es a través del correo electrónico. Bien. Después, yo tengo algunas sugerencias sobre algún otro trabajo por si quieren ampliar lo de la plataforma. No es muy difícil. No es muy difícil y tiene relación con lo anterior. Por ejemplo, pueden ayudar si tenéis tiempo. Yo sé que tienen más asignaturas, pero sería como apoyo de lo anterior. Escoger un principio de la doctrina social de la Iglesia y situarle en el contexto histórico en el que aparece. Ven un principio, solidaridad, leen Rerum Novarum y entonces hagan un pequeño esfuerzo de ver qué es lo que está ocurriendo socialmente entonces. Tiene la utilidad de que pueden escribir medio folio o un folio. No se trata de más, sino que con la ayuda de la historia y de la historia, en este caso la historia social, ustedes saben lo que ocurre al final del siglo XIX y entonces ven el principio de solidaridad y estoy casi seguro que se les va a ocurrir alguna referencia que tuvo que tener el Papa León XIII para cuando habló de ese principio. Y si ese mismo ejercicio sobre ese mismo principio después lo sitúan, por ejemplo, en Pacem in Terris, pues seguro que cuando Juan XXIII se enfrenta o quiere dialogar o busca la concordia entre Khrushchev, Rusia y Estados Unidos en la crisis de los misiles, plantea ese principio de subsidiariedad, seguro que les van a surgir otras cuestiones. El valor de ese trabajo está en que la doctrina social de la Iglesia se escribe para dar respuesta a cuestiones sociales de ese momento o incluso que el Papa prevé que van a suceder. Y el Papa puede prever que esto va a suceder porque está bien informado. Por ejemplo, cuando escribe Centesimus Annus, sí, Centesimus Annus es. Ahora dudo. Sí, Centesimus Annus, efectivamente, en el 91. Y el capítulo central es 1989, que está recordando la caída del muro de Berlín, al menos sabiendo como sabemos que la encíclica se empieza a escribir en el 68, después de Solicitudes Redes Sociales, sabemos que Juan Pablo II conocía, no digo la hora en que se iba a destruir el muro de Berlín, pero el mes sí. El mes sí. Porque todo eso está pensado y organizado. No, el muro de Berlín no se destruye al azar.
Es decir, alguna vez está escribiendo cosas que saben, prevé que van a suceder. ¿Por qué? Pues porque tiene análisis y gente cerca que tiene conocimiento de la situación global. Bien, también otro trabajo que les puede ayudar, elegir una encíclica y escudriñar el cuadro de principios más significativos. Bueno, esto estaría incluido en lo que os he dicho antes. Otra cuestión que les puede ayudar, elaborar una presentación de varios principios a un grupo de adultos o de personas con las que ustedes están trabajando. Escojan un grupo de principios, 2, 3, solidaridad, subsidiariedad. Es decir, bueno, ¿cómo explicaría yo esto a tal grupo de personas adultas en una reunión que tenemos ordinariamente? Ahí tienen que esforzarse por sintetizar y por tener en cuenta el destinatario. Quizá este trabajo es un trabajo que nace del vicio de un profesor o también, más que del vicio de un profesor, de un catequeta, porque yo fui catequista también antes que profesor. Y por último, otra cuestión que les puede ayudar, ver la relación de algunos de los principios con las propuestas económicas y políticas. Ver la relación de algunos de los principios con cuestiones políticas concretas. Les puede ayudar perfectamente el índice que les he dicho antes. Ustedes ven el principio de solidaridad y van a ver que en algunas de las cuestiones que se plantean ahí, solidaridad y economía de Estado, por ejemplo, van a encontrar alguna relación. Bien, repito, estas 2 o 3 cosas últimas es para que ustedes se ayuden a trabajar. Sí que les recomiendo que al entrar una vez que puedan entrar en la plataforma, pues hagan una lectura global de los 30 páginas. Como es denso, pues habrá muchas cosas que no entiendan. No hago muchas referencias teológicas, es decir, que no es necesario el que sepan mucha teología para comprenderlo, pero sí antropología. La dimensión antropológica sí que está presente. Bien, y como va siendo hora, ¿alguna cuestión que quieran plantear antes de que venga y tendrán que descansar un momento? Si no, los que están oyendo la grabación, por lo menos ustedes. Yo no es una cuestión así, sino en general. ¿Vamos a usar solamente, vamos a manejar solo los textos, las encíclicas y el compendio? O antes nos ha citado algo a Medellín, o vamos a coger también lo que otras conferencias episcopales dicen como doctrina social de la Iglesia, solamente lo que venga desde el Vaticano? Bueno, muy bien. Antes había un seminario que le llevaba yo, un seminario, una asignatura que era la doctrina social de la Iglesia en los obispos españoles. Y cuando lo explicaba decía a los que no eran españoles, ustedes vean la doctrina social de la Iglesia en los obispos de su país. Bien. No obstante eso, aunque esa asignatura en este momento no está, no obstante eso sí que quiero que entiendan que la doctrina social de la Iglesia en un sentido amplio es doctrina social de la Iglesia. Y la Iglesia no es solamente el Papa o los pontífices. Y por tanto es muy importante que ustedes accedan y acudan a la doctrina social de la Iglesia, de los pastores, incluso iba a decir pastores, no tanto teólogos, pero sí pastores, sacerdotes, etcétera, a través de las cuestiones que escriban o de los manuales de religión o documentos que hacen los obispos en las diferentes conferencias episcopales, que también este trabajo de máster les ayuden a acercarse a esto. Entonces, sin lugar a dudas, verán una bibliografía más amplia. Yo tengo, pues son 3 folios, encontrarán ahí, donde hago alusión a documentos de los obispos concretos. Alguna vez predominan los obispos españoles, pero hay algunos de fuera. Y de todas maneras, en la guía que publicamos en América Latina, que publicó el CELAN, pero que hicimos nosotros desde el máster de aquí, hace 4 años, para las universidades de América Latina, para la doctrina social de América Latina, ahí pueden encontrar una bibliografía rica, sobre todo los latinoamericanos, pueden ustedes encontrar una bibliografía muy rica escrita por obispos o conferencias episcopales de Latinoamérica. Y eso les puede ayudar para situar concretamente ese país. Pero el que no sea ni europeo ni de América Latina, pues debería de hacer el esfuerzo de conocer la doctrina social de la Iglesia de su propio país. ¿Cuál es la razón principal? O las razones. Primero, porque normalmente los obispos, cuando escriben sobre cuestiones sociales, se basan en las encíclicas sociales que el Papa ha escrito en ese momento. Y segunda razón muy importante, porque ellos sirven de mediación
para aplicar lo que los papas han enseñado doctrina social de la Iglesia a los lugares más concretos como son las iglesias locales. Esas son las dos razones por las que sí que conviene. Entonces, en las obras que citamos, las que he citado ahí son las más oficiales, pero las que vean en la plataforma son ya obras que les pueden ayudar a acercarse a ellas. Manuales de moral, manuales de doctrina social de la Iglesia, que hay varios. Les puede, aquí nosotros publicamos ya hace 20 años el Moral de Doctrina Social de la Iglesia publicado por la BAC, un manual amplio, grande. Camacho, Ildefonso Camacho, no sé si les suena, también tiene uno de Doctrina Social de la Iglesia publicado en Paulinas. Y después me parece que es Ober, tiene traducido a Herder otro manual sobre doctrina social de la Iglesia, muy interesante, con un esquema. Y hay muchos manuales y libros de doctrina social de la Iglesia, hay bastantes, hay una gran pluralidad. Hay que escoger, claro, pero... No, es que, bueno, yo ya sí. Es que yo ya me tengo que ir, por si me quiero aclarar. Es que yo creo que teniendo en cuenta que la Iglesia es universal, sería importante quizás conocer cuáles son las preocupaciones de los obispos africanos, y cuando los obispos africanos dicen no sé qué cosa, en qué está basado o qué piensan los obispos asiáticos sobre la economía. Entonces, quizá a lo mejor, teniendo en cuenta que es un máster, sería importante abrir horizontes en ese sentido. Sí, lo único que al ser precisamente un máster hay sus límites y sobre todo hay muchas asignaturas y lo importante es descubrir los fundamentos, no solo teológicos, fundamentos en economía, doctrina social de la Iglesia, economía o familia, etcétera, y después cada alumno aplicarlo al lugar concreto. O, según los intereses, si a ti, por ejemplo, de Justicia y Paz, interesa conocer porque tenéis alguna conexión con África, o alguien que hablaba antes estaba en los proyectos de desarrollo, me parece que eras tú, le interesa conocer los planes de desarrollo de África y qué se ha escrito desde los obispos, pues sí, habría que acudir a ellos. ¿Cómo acudir a ellos? Normalmente o está en inglés, en francés, en el caso africano, y ahí pues habría que saber algún idioma, claro. En el caso de América Latina no tanto. Pero sí, sobre todo en el campo de los proyectos de desarrollo, sí que escribe con mucha frecuencia. Además de Medellín, están los grandes documentos de América Latina, de Santo Domingo, de La Aparecida, el último, de Puebla, etcétera, de Río. Sí, pues ya terminamos esto. Más preguntas, entonces os dejamos. Yo creo que la visión general, espero que la hayan tomado y más o menos. Porque la asignatura es más larga. Vale, muy bien.